Vamos a hablar el día de hoy, justamente, nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes, eh, acerca de qué es o cómo son los mecanismos importantes para esta metodología. Recordar, como siempre lo digo, que esta metodología no reemplaza otras metodologías, ¿no? Esta metodología no debería ser considerada como un tema legal, se podría decir, en nuestro país. Recuerden que nosotros, y siempre lo digo como una introducción, porque cada vez que me toca hablar del tema acerca de ICANN o ICANN, eh, siempre me preguntan si es que ICANN podría reemplazar un requisito legal y siempre respondo lo mismo, que nosotros en nuestro país tenemos una normativa suprasectorial como lo es la Ley de Seguridad Social del Trabajo y su respectivo reglamento. Tenemos formatos referenciales justamente también abocados a investigación de accidentes. Si bien es cierto, no tenemos todavía normas técnicas peruanas asociadas a recomendaciones de investigación de accidentes, pero eso no quiere decir de que no podamos concatenar, podamos de repente relacionar ciertos aspectos de la metodología ICANN a nuestro sistema de gestión de seguridad, ¿ok? Así que por ahí quería comenzar, porque siempre esa pregunta me la hacen, ¿no? Entonces, lo ideal es primero es cumplir con los requisitos legales de nuestro país, enfocado o enfocada a accidentes de trabajo o gestión para la prevención de accidentes e incidentes, y luego de eso podríamos incorporar esta metodología de manera concatenada, ¿ok? Bien, ¿qué es ICANN o ICANN, Jesús? ICANN es una metodología de investigación, como ya lo dije, de incidentes, sistemática, que se basa en identificar la causa raíz del evento con el fin de corregirla y prevenir su ocurrencia. Proporciona, además de eso, ICANN un proceso que va más allá de la idea de una causa única. Incluso identifica una gama de causas inmediatas y también factores contribuyentes y causas adyacentes que podrían detonar o generar un evento similar o mucho peor que el que ya ocurrió. Entonces, ICANN, ¿qué significa? ¿No? En inglés son las siglas de Incident Cause Analysis Methods. Se puede decir, es un método de análisis de causa de incidentes. Entonces, ICANN o ICANN se podría decir, es una metodología que inclusive es mucho más ágil, es mucho más representativa, es mucho más asertiva y de elección mutua y mucho más favorita por otras instituciones porque también interviene o relaciona la participación no solo de los trabajadores en la investigación de incidentes y accidentes, sino también ICANN o ICANN promociona, relaciona y también promueve la participación de la alta dirección durante la investigación de incidentes y accidentes. Y de esa manera poder llegar o contribuir al cambio generacional y de cultura basado en comportamientos seguros, ¿no? Por eso que ICANN hoy en día es una metodología no solamente ágil, sino también bastante eh, opta por mucha predilección por las organizaciones porque tiene un sentido no tanto reactivo, sino también preventivo, cosa que quizás otras metodologías sí lo tienen, pero están más asociadas a la causa raíz, donde mayormente interviene un cierto sector o público de la organización. Y ICANN lo que dice o lo que menciona es que también dentro de la jerarquía de controles para prevenir accidentes es elaborar informes donde se tomen en cuenta las cosas fallidas, ¿no? Y las defensas ausentes para establecer, repito, medidas correctivas y preventivas que ayuden a que la causa raíz no vuelva a generar posteriores y nuevos accidentes. Por eso es que ICANN o ICANN es bastante, eh, hoy en día es una metodología bastante elegible, favorita por muchas instituciones del país, que incluso se está aplicando en otras de manera inicial, como agroindustria, pesca, construcción, ¿no? De un tiempo atrás, donde no era muy común de repente ver
que en estos sectores, en estas organizaciones de este origen, de este tipo, se implemente la metodología. ¿Ok? Así que por ahí les dejo ese otro dato, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son los niveles de investigación donde se utiliza ICANN hoy en día? ICANN, dentro de su proceso, de acuerdo al diagrama, de acuerdo al mecanismo de acción de Safety Wise, indica lo siguiente, que los niveles de investigación de ICANN tienen que ver mucho con dos parámetros, la frecuencia y la consecuencia. Es decir, de acuerdo a un proceso de investigación, o mejor dicho, la profundidad de investigación y reporte de requisitos varía por la consecuencia. El proceso de ICANN es el mismo para todos los niveles de consecuencia. Sin embargo, los actores varían. Por ejemplo, si tuviéramos un evento donde se generó un accidente fatal o un evento con lesión leve, moderado, grave, donde la frecuencia en torno a este evento fue de 50 a 100 personas con consecuencias graves, por así decirlo, los que deberían intervenir en esta investigación sería la alta dirección, las jefaturas, los trabajadores y el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sin embargo, si de repente tuviéramos una frecuencia de eventos entre 600, 1000 trabajadores con lesiones menores, o de 6.000 a 10.000 trabajadores con casi pérdidas, o de 50.000, ¿no?, a 100.000 trabajadores, donde las consecuencias sean prácticas y condiciones inseguras, quienes deberían investigar esta frecuencia y esta ponderación y este grupo de trabajo o grupo humano donde se han derivado ciertas consecuencias, los que deberían investigar estos eventos serían los trabajadores, ¿no? Entonces, esto es un poco, repito, lo que hace mucho más preponderante la elección de esta metodología, porque invita, asocia, relaciona la participación de la alta dirección, jefaturas y trabajadores, además de área de seguridad, en eventos con mayor potencial de daño, como fatalidades y lesiones graves, ¿no? Entonces, por ahí comenzamos con el hecho de que ICANN interviene o fomenta la participación de la alta dirección y de los trabajadores en este marco de investigación, ¿ok? Además de eso, hay un uso en base a riesgos donde ICANN genera todo su procedimiento de investigación. Por ejemplo, si la actividad que ha generado el evento fue una actividad de riesgo, vamos a decirlo así, luego de su evaluación, bajo, significativo o alto, en cualquier tipo de nivel de riesgo o actividad con un riesgo y probabilidad de daño bajo, moderado o significativo o alto, ICANN puede tener participación o se podría, perdón, desarrollar la investigación o esta metodología para llegar a la causa raíz, ¿no? Eh, Algo que no pasa mucho con otras metodologías, porque otras metodologías como, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, la metodología TAS, 5 por qué, etcétera, a veces están muy supeditadas o más supeditadas a actividades significativas, moderadas o altas. Sin embargo, también en incidentes y en riesgos o probabilidad de daño bajos, también se podría utilizar ICANN sin ningún problema, ¿no? Lo que va a variar es quiénes intervienen en la investigación, de acuerdo, repito, a la frecuencia y a la consecuencia de dicho evento, que podrían ser los trabajadores, la alta dirección, los jefes, los supervisores e incluso también el área de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, un grupo de personas unido para analizar en conjunto y en equipo la causa raíz de los eventos que no queremos que vuelvan a ocurrir. ¿Y por qué yo decía al principio que es importante que primero nosotros cumplamos con la normativa legal? Porque ¿qué dice la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Menciona que los que deberían investigar los accidentes e incidentes como función son los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto no quita, lógicamente, por un deber de prevención, de responsabilidad, que también el empleador forme parte de la comisión, ¿no? Pero no lo especifica de cierta manera. Es algo que asumimos y lo relacionamos de acuerdo a los deberes de la normativa legal vigente en SCT, ¿no?
Sin embargo, ICANN sí te lo menciona para generar esta especie de cultura preventiva, de intervención y responsabilidad para prevenir que los accidentes vuelvan a ocurrir, desde la participación de la alta dirección en el análisis de causas y el último trabajador de la empresa, por así decirlo. Así que por ahí comenzamos. Recuerden que si tienen preguntas o consultas, por favor, con toda confianza me las pueden ir dejando en el chat, o también al final voy a dar un tiempito exacto para los que gusten o deseen intervenir o hacer preguntas, con toda confianza sienten con esa libertad. Ahora, ¿en base a qué se diseñó ICANN, Jesús? Ya sabemos quién tiene la, por así decirlo, o sea, dónde se inició, quién tiene la patente de esta metodología, pero ¿en qué se basó esta empresa, SafetyWife? Se basó en muchos modelos, como por ejemplo el modelo de Reason, del famoso queso suizo. ¿Quién fue Jim Reason? ¿No? Jim Reason, con su gran obra, por así decirlo, El error humano, ha sido parte fundamental de esta, o es parte fundamental de esta metodología para su realización. Recordemos que el famoso modelo de Jim Wilson del queso suizo interactúa con el modelo ICANN a partir de las famosas láminas de queso suizo que a la vez son barreras de control para prevenir que ocurran los incidentes y los accidentes. Por ejemplo, una barrera de control que siempre se toma en consideración en el modelo de Jim Reason y que también se va a ver en ICANN son los factores organizacionales organizativos. ¿Qué son los factores organizacionales o organizativos, Jesús? Son factores que se dan en el trabajo que lamentablemente podrían ocasionar un accidente. Por ejemplo, ¿no? La falta de recursos para implementar el sistema de gestión de seguridad, la falta de compra de PPs o no contar con ciertos presupuestos para monitoreos ocupacionales, son factores organizativos que podrían en un futuro generar accidentes laborales o enfermedades. Luego tenemos otra barrera que son las condiciones de tarea o entorno. Cuando hablamos de condiciones de tarea o entorno, nos referimos a entornos laborales, condiciones inseguras, subestándares que podrían generar, lamentablemente, también accidentes de trabajo, pisos mojados, por ejemplo, herramientas en mal estado, máquinas sin guarda de seguridad, procedimientos de trabajo sin ningún tipo de validación previa, etcétera. Son condiciones laborales inadecuadas o del entorno o de la tarea que también podrían generar un accidente. Si es que estas barreras tienen orificios, que ahorita lo vamos a ver. La otra lámina de queso son las acciones individuales o de equipo, que tienen mucha relación con los actos inseguros o subestándares que comete un trabajador, ¿no? Ahora, otra cosa son, como ya se los dije, actos inseguros y subestándares, y otra cosa son la siguiente lámina, que son defensas ausentes o fallidas, que muchas veces son por errores humanos, por desliz, olvido, falta de conocimiento, ¿no? Etcétera, que lo vamos a ver a continuación. Y según Jim Wilson, cuando todas estas barreras, estas láminas que pueden fallar en algún momento, ¿no? Se engranan, se alinean entre sí, forman un camino idóneo para que se genere el accidente. Por lo tanto, ICANN lo que estipula es hallar estas barreras como causas, perdón, como causa raíz de cada accidente laboral para de esa manera poder implementar y fomentar medidas tanto correctivas como preventivas. Entonces, lo que ICANN nos va a ayudar es a hallar o determinar qué barrera durante el proceso de investigación falló para poder establecer, repito, controles correctivos y preventivos que ayuden a que el evento no vuelva a generarse en algún otro momento, ¿no? Jesús, ¿y cómo le llama ICANN a esos agujeritos del famoso queso? ¿Cómo los llama? Lo llama fallas activas, ¿no? Lo llama fallas activas o fallas ausentes, que lamentablemente fallaron, ¿no? Es por un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un sistema de repente, un ejemplo, tienen como barrera, como un factor organizativo, un ejemplo, un sistema
con GPS para seguimiento de autos y un sistema inteligente que arroja estadísticas ante de repente actos inseguros cometidos por el conductor, para saber de repente si el conductor tenía el cinturón de seguridad puesto, si el conductor de repente estaba acelerando o no. Pero es un control muy efectivo que nos podría ayudar a prevenir acciones individuales o de equipo, defensas ausentes o fallidas, condiciones de tarea, factores organizativos. Pero ¿qué pasa si este control inteligente de seguimiento en la conducción, a través de GPS, a través de sistemas inteligentes, en algún momento no se calibra, no se le hace mantenimiento? Entonces, esa falla activa que se podría dar en todos los niveles de las láminas de queso, en algún momento podrían engranarse, concatenarse, alinearse de una manera, entre comillas, estratégica para mal, que generen el incidente o el accidente negativo que hemos querido evitar, ¿no? Entonces, ICANN lo que nos va a ayudar es a eso. ICANN nos va a ayudar a poder establecer qué factores, condiciones, acciones o defensas fallaron para prevenir que el evento, repito, vuelva a originarse, ¿no? Jesús, ¿y qué son las fallas activas y fallas latentes? Son algunas fallas que se han producido en algún punto del pasado y permanecen inactivas, y que ICANN nos va a ayudar a poder determinarlas para poder cerrar estos agujeros y que no alinee el camino ideal para que se genere el incidente. También pueden ser introducidas en el momento en el que se redacta el procedimiento o están relacionadas con una decisión o gestión cuyas consecuencias dañinas no sean visibles durante algún tiempo. Por el contrario, los errores realizados por el personal de primera línea, como conductores, pilotos, ingenieros, son fallas activas, ¿no? Como el ejemplo que ya les dije, ¿no? De repente algún error en la falta de planificación de mantenimiento correctivo de este sistema inteligente para poder, se podría decir, evidenciar actos inseguros, condiciones inseguras en la conducción, ¿no? Pero esa falla activa latente, producto de una mala planificación en la calibración, en el mantenimiento, va a ser una defensa inadecuada, inexistente, que va a generar el el incidente, ¿no? En este caso, que no queremos que ocurra. Esa es una falla activa o falla latente. Otro ejemplo de falla activa o latente que les podía dar, ¿no? Porque en ICANN vamos a ver muchos casos, ¿no? Estoy mencionando como de manera general, ¿no? Pero otro ejemplo que les podría dar de falla ausente, perdón, de falla latente o activa, ¿no? Podría ser, quizás una falla activa podría ser la falta de capacitación, podría ser la falta de concientización de los trabajadores, podría ser de repente la inadecuada o inexistente calibración de equipos, por ejemplo, o la falta de certificación de equipos. Son fallas activas que lamentablemente van a generar, en el momento en estas láminas de queso suizo, eh, agujeros que van a incrementar la probabilidad de que ocurra un accidente. Jesús, ¿y cómo cerramos esos agujeros? Eso lo vamos a ver en un ratito. Primero, ICANN nos dice que dentro de las defensas ausentes o fallidas, latentes y activas, se dan por diferentes motivos. Y el principal de ellos es el error humano. El ser humano no es perfecto, dice Jim Reason, ¿no? Por lo tanto, si fuéramos perfectos, pues fuéramos dioses o otro tipo de entidad, qué sé yo. Pero el ser humano comete errores. Sin embargo, esos errores pueden ser intencionales como no intencionales. Entonces, una acción no intencional se clasifica en dos tipos de errores básicos que puede cometer en cualquiera de las líneas o láminas del queso suizo. Y esto podría ser deslices, por ejemplo, asociados a falta de atención, por desconcentración, por riesgos psicosociales, por omisión al advertir o omisión por generar prisa en su trabajo, por órdenes erróneas que recibió, por una falta de comunicación entre compañeros, por una falta de relaciones interpersonales entre compañeros. Entonces, estos son deslices que muchas veces son acciones no intencionales que llevan al error
y que lamentablemente incrementa la probabilidad de un accidente, según Jim Reason. Pero también una acción intencional podría ser un lapsus. ¿Y qué podría ser un lapsus? Podría ser una falta en la memoria. Por ejemplo, no sé si han escuchado de la ley de Miller. ¿Qué dice Miller, no? De que los seres humanos tenemos una sobrecarga de memoria. En algún momento el ser humano tiende a olvidar, lógicamente, porque se sobrecarga esa capacidad de la memoria. Eso asociado a seguridad y salud en el trabajo puede ser incluso fatal si es que estamos hablando de un olvido de alguna especificación técnica ideal para prevenir accidentes. Por ejemplo, la medición de ciertos gases o la medición de un explosímetro, la falla de memoria en el uso de un explosímetro, la falla de memoria en de repente en la calibración de equipos, una falla de memoria en la colocación de guardas de seguridad en máquinas, o la pérdida de lugar, o la omisión de algunos ítems de seguridad, o del trabajo, etcétera. Entonces, esta pérdida de memoria, de retención de la información, es una acción no intencional, pero que podría desencadenar un accidente que podría ser leve, grave o hasta fatal, según Jim Reason. Pero son acciones no intencionales. ¿Ok? Lo preocupante acá es que Jim Reason también menciona que una persona o un trabajador podría accidentarse por acciones intencionales, como son las equivocaciones y las infracciones. Cuando hablamos de las equivocaciones, estamos hablando de equivocaciones basadas en reglas, basadas en el conocimiento, en el comportamiento del trabajador. Recuerden que el comportamiento, y eso ICANN también, por eso es una metodología que hoy en día es muy preferida porque asocia muchas cosas que actualmente son críticas para la gestión del SST, como el comportamiento. El comportamiento es el reflejo o la percepción de nosotros hacia el mundo, hacia las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, una acción intencional por una equivocación basada en una regla que el trabajador no quiso seguir, como por ejemplo en el uso del arnés, o basada en el conocimiento en torno al uso correcto de los EPPs, para Jim Reason es una acción intencional que podría desencadenar en aumentar el agujero de la falla activa, latente, dentro de la lámina de queso suizo que van a generar un accidente que podría ser hasta fatal. Y lo otro son las infracciones. Según Jim Reason, las infracciones de rutina, situacionales, etcétera, pueden darse por actos de sabotaje, puede darse por actos de adrede para poder generar de repente algún tipo de incidente, accidente, de una manera excepcional, a nivel de optimización organizacional, etc. O sea, las infracciones que puede cometer un trabajador van desde los perjuicios, desde lo negativo, puede ir desde aquel perjuicio, se podría decir que quiere hacer, que quiere dar a conocer en la empresa, sabotaje, pero que parte de su propia convicción, o sea, que parte desde él, por X motivos. Entonces, según Jim Reason, es una acción no intencional que también podría generar un accidente y que debería identificarse previamente para prevenir esto. Por eso es que es importante muchas veces el clima laboral, es importante muchas veces el hecho de motivar al trabajador, la comunicación, para ver si hay algo que el trabajador no esté yendo correctamente con su sentir en la empresa, que lo lleve quizás en un futuro a cometer estos actos o infracciones organizacionales, situacionales, de sabotaje, ¿no? Que deriven quizás en un incidente peligroso o en un accidente. Entonces, eso es lo interesante que dice Jim Reason y que se toma en cuenta en la metodología. Luego de eso, existe un diagrama de flujo de la investigación que ya implica la utilización de la metodología, donde lo importante es, como primer punto, que nos dice ICANN, es que se debe recolectar información para conocer qué ocurrió y cuándo sucedió el incidente y quién se vio involucrado para la toma justamente de testigos de la información y recopilación de la misma que nos ayude a poder llegar a la causa raíz. Luego de eso hay que analizar los hallazgos usando
la metodología, para saber cómo y por qué sucedió el evento. Para eso, ICANN tiene tablas, tiene diferentes tablas donde están justamente gran parte de los pilares o barreras de Gene Reason que hemos hablado hace un momento. Esas tablas tienen unos códigos que vamos a relacionar con esta información para más o menos llegar a la causa raíz del evento, ¿ok? Luego de eso hay que obtener conclusiones a partir de los hallazgos y desarrollar un plan de acción correctivo. No solo correctivo, ¿eh? ICANN también te da luces o cierta manera de generar acciones preventivas a partir de un informe que debería ser entregado a la alta dirección. Y después informar sobre los hallazgos y comunicar las enseñanzas claves a las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas en una organización? Los clientes, las visitas, los mismos trabajadores, los contratistas, etc. Para que ellos también estén informados del evento y así poder evitar o prevenir que el evento no deseado vuelva a generarse en alguno en alguno de estos contextos que les estoy comentando. Entonces, este diagrama es muy interesante porque define o resume muy bien cuál es el flujo de investigación de la metodología. Sin embargo, acá hay algo más que me parece importante mencionar. Uno de los procesos más importantes para que la metodología sea efectiva es el proceso de investigación, porque lo primero es determinar qué sucedió ante el evento, por qué ocurrió el evento no deseado. Y para eso hay que recopilar datos. La herramienta que te brinda ICANN o ICANN es el famoso PEPO, que ahorita vamos a ver qué significa PEPO, ¿ok? Luego hay que determinar por qué sucedió el evento. Y para eso hay que analizar, hay que interpretar, hay que reflexionar acerca de todos los datos que hemos recopilado. ¿Y qué herramienta vamos a usar ahí? Vamos a usar las tablas relacionadas o que están plenamente identificadas y codificadas por ICANN, ¿no? Después hay que entender qué se hará al respecto, en base a la causa raíz que ya hemos ido determinando en torno a cada lámina de queso suizo. Bueno, hay que desarrollar recomendaciones. ¿Y qué nos recomienda ICANN? Que utilicemos la famosa jerarquía de controles que usamos de acuerdo a OSHA. Eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y uso de PPs, ¿no? Entonces, eso es lo que nos recomienda ICANN, un poco asociando todas las herramientas que vamos a utilizar hasta aquí. Y por último, ¿qué se aprendió y qué se puede compartir dentro del proceso de investigación? Generar un proceso de aprendizaje clave y la herramienta que vamos a utilizar va a ser un informe de control de evaluación. Y ese informe tendría que estar disponible para las partes interesadas como lección aprendida para que el evento, repito, no se vuelva a dar o no ocurra en el menor o largo tiempo o en el mayor tiempo o plazo definido. ¿Ok? Eso, en resumen, es cómo se desarrolla el proceso de investigación utilizando ICANN. ¿Ok? Primero, se generan acciones inmediatas ante el accidente, se planifica la investigación estableciendo un centro de investigación, se forma la comisión investigadora, mayormente siempre liderada por un ICANN Lead Investigator, después se obtiene información inicial, se establecen los términos de referencia, se desarrolla el plan de acción y se implementa un montón de documentos, ¿ok? Se recolectan todos los datos. Aquí hay ciertas intervenciones de algunos investigadores de ICANN, ¿ok? Que tienen un papel fundamental para recolectar los datos. Después, utilizando PEPO. ¿Qué significa PEPO? P de personas, E de entorno, E de equipos, P de procedimientos y O de organización. Entonces, vamos a recopilar datos en base a estos 5 características del PEPO que indica ICANN. Y para eso vamos a realizar entrevistas, vamos a inspeccionar el lugar donde sucedió el accidente, vamos a solicitar y preservar ciertos documentos asociados a la actividad del accidente. Sin embargo, no toda la información que vamos a recopilar nos va a servir. Va a haber alguna información que vamos a tener que eliminar o vamos a tener que dejar de lado porque sin duda alguna
no va a servirnos de mucho para llegar a la causa raíz. Todo lo contrario, va a generar cierto desorden o nos va de repente a aislar un poco de la idea o del contexto raíz que nos ayuda a llegar a la causa prácticamente importante a la que queremos llegar. Para eso hay que tener documentos y declaraciones, hay que contar pruebas fotográficas, y una vez que ya tenemos toda esta información, hemos implementado controles y tenemos el informe final, se entrega al gerente responsable para que tenga, ¿no?, toda la información relevante ante el trabajo de la comisión investigadora y, y tenga la información de todo el plan de trabajo para prevenir, repito, que el evento vuelva a ocurrir. Aquí es importante la gestión de datos, estimados, porque si tú no logras como comisión y líder investigador generar o identificar los testigos, el informe inicial, o generar tormenta de ideas en torno a la planificación de las preguntas y entrevistas para recapitular o recopilar, perdón, datos, entonces quizás hayan cosas o información que no vamos a tomar en cuenta que nos ayuden a llegar a la causa raíz. Por eso es importante identificar las fuentes de datos. ¿Y quiénes nos van a dar esos datos, Jesús? Nos lo van a dar los testigos del evento. Incluso ICANN, y acá les cuento algo adicional, te brinda recomendaciones de cómo realizar una entrevista efectiva, que eso ya lo veríamos en el curso, lógicamente, y tiene muchas técnicas, o existen a través de ICANN muchas técnicas idóneas con preguntas y también de las preguntas que no deberías hacer que te puedan llevar a una entrevista para nada positiva y hagan que todo lo contrario, el entrevistado, el investigado se sienta cohibido, asustado, como que atemorizado, un poco por las preguntas que le haces. Eso ya lo veremos, ya Dios mediante, en el curso. Pero para eso también es importante el uso del PEPO, que es gestionar datos a través de las personas, del entorno que sería el lugar donde ocurrió el accidente, de los equipos que de repente se utilizaron o que desencadenaron el accidente, de los procedimientos también, porque los procedimientos es importante saber si se cumplieron o no, y también si la organización tuvo algún tipo de responsabilidad en torno al accidente. Toda esa información la vamos a recopilar, obtener, enlazar a través de la herramienta llamada PEPO, ¿ok? Así que ahí es importante. Inclusive en el curso vamos a hablar de muchos casos prácticos de cómo elaborar un correcto PEPO y de cómo generar diferentes tipos de fragmentos en base a personas, entornos, equipos y procedimientos de una manera mucho más adecuada. Eso nos va a ayudar a tomar o hallar los factores contribuyentes. ¿Qué son los factores contribuyentes? Una vez que hemos establecido nuestro PEPO, vamos a implementar una línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo, que va a tener un alcance desde que minutos antes de que se diera la actividad hasta la hora y fecha del evento, del accidente, incidente, se va a tomar como referencia. Y a esa línea de tiempo vamos a aplicarle otra metodología de investigación de accidentes, que podría ser árbol de causas, árbol de fallos o los 5 por qué. ¿Y por qué vamos a aplicarle esta línea de tiempo salida, ¿no?, o realizada en torno al PEPO? ¿Por qué le vamos a aplicar esta metodología que me comenta Jesús? 5 por qué, árbol de causa, árbol de fallo, cualquiera que tú quieras. Porque vamos a hallar los factores contribuyentes. ¿Qué son los factores contribuyentes? Es una de las barreras o láminas del queso suizo Jim Wilson que vamos a hallar para determinar una primera causa raíz, o en este caso del accidente. ¿Ok? Así que por ahí se los voy comentando porque es los pasos que vendrían después de implementar o recopilar los datos efectivos en torno a un correcto PEPO. Es decir, si ustedes me pidieran un consejo de qué es lo que se necesita para elaborar efectivamente una investigación o un informe a través de ICANN, yo le diría que efectivamente es el PEPO. Si tú haces un PEPO de manera incorrecta,
de manera equivocada, sin tomar en cuenta lo que vamos a ver ya después, seguro en el curso, pues lamentablemente vas a estar quizás obviando alguna causa raíz que quizás fue la principal del entorno del accidente y que no lo tomaste en consideración. Porque cuando hablamos de personas, hablamos de testigos. Y los testigos o los métodos justamente de recolección de información va a ser a través de entrevistas, declaraciones escritas, observación. Cuando hablamos del entorno, hablamos de clima, lugar de trabajo, la escena del incidente. ¿Cuáles son los métodos que yo voy a utilizar como colección para recapitular datos aquí, Jesús? La observación, el análisis, la inspección, las fotografías, la reconstrucción del suceso incluso, ¿no? Inclusive me ha tocado muchos casos como inspector líder, ver que otras instituciones, además de SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, como el MINSA, por ejemplo, de salud, solicitan reconstrucciones de ciertos accidentes graves a partir de visitas que realizan en ciertas organizaciones, ¿no? Entonces, ahí es importante la recapitulación de datos a partir de reconstrucción del suceso en el entorno del PEP. Equipos, vehículos, plantas, herramientas, infraestructura que vamos a tomar como referencia en la recolección de datos a través de inspecciones, pruebas y operaciones. Luego también tenemos los procedimientos. Cuando hablamos de una categoría de datos, tenemos a los procedimientos que quizás no se llevaron a cabo de manera correcta, se obviaron o que de repente ni siquiera se tenía antes del accidente implementado, como son mapas de riesgo, el IPRC, de repente el ATS, el IPRC continuo, línea base, los informes de repente de monitoreos ocupacionales, fotografías, etc. ¿Qué método de colección vamos a aplicar acá? Análisis y comparación. Vamos a hacer un análisis y un comparativo de la información con la escena del evento y con la información que ya tenemos de las personas y el entorno. Y por último, la organización, que no por ser el último dato va a ser el menos importante, porque muchas veces la organización también contribuye lamentablemente a accidentes por falta de compromiso, falta de liderazgo, falta de recursos, etc. Y eso también ICANN, a través de PEPO, nos va a ayudar a determinar, ¿no? Y qué mejor manera si el mismo gerente, la misma alta dirección se dan cuenta durante la investigación de un evento que quizás ellos han tenido indirectamente que ver con algún evento relacionado no deseado, porque ellos, como lo expliqué más temprano, en cierta manera algunos eventos los van a tener que investigar, de acuerdo a lo que indica ICANN, ¿ok? Así que ahí también tienen otro punto a favor en torno a la importancia del compromiso, la intervención de muchas personas en la organización para prevenir accidentes, ya no solo del área de seguridad o del comité, sino también de la alta dirección, los jefes, los gerentes, etc. El ICANN, a través del PEPO y a través de técnicas de entrevistas asertivas, efectivas, nos indica que las preguntas a los testigos tienen que ser lo más asertivas y concisas posibles, porque si en la entrevista, repito, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya en la práctica, o en los talleres o ejemplos que vamos a ver en el curso, que va a ser mucho más de dos quizás, asociados a muchas actividades económicas como minería, hidrocarburos, construcción, vamos a darnos cuenta qué importante es que el investigador realice las preguntas correctas. Me ha tocado, por experiencia, en acompañamientos, en investigaciones in situ, tanto en mineras como a nivel de hidrocarburos, me ha tocado participar en investigaciones donde posteriormente ya la organización tenía un procedimiento de investigación de accidentes con algunas preguntas que no eran, por ejemplo, que eran cerradas, no eran abiertas. Habían preguntas muy asociadas a tratar de generar o incitar a la culpabilidad de la persona o tratar de influenciar en algún tipo de respuesta donde el trabajador admita su responsabilidad cuando quizás no lo era. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y ICANN también te ayuda a determinar
si estás de repente muy cerca de cometer esos errores. Y ICANN te explica, te comenta que los corrijas en este sentido porque no ayuda a una correcta implementación de una cultura preventiva. ¿Ok? Luego de eso, tenemos las herramientas de organización de datos. Porque como se los dije, una vez que ya tenemos todos los datos recolectados de ICANN, lo siguiente es de repente implementar una línea de tiempo, que puede ser una línea de tiempo simple en base al accidente, una línea de tiempo paralela, cuadro de eventos, ordenados, cronológicos, para más o menos ordenarnos minutos antes del accidente u horas antes del accidente, y hacer una línea de tiempo en base a toda esa información. ¿Y para qué vamos a hacer eso, Jesús? Porque a esa línea de tiempo vamos a implementar o vamos a aplicar otras metodologías de investigación de accidentes, como lo es diagrama de flujo, de los 5 por qué, un diagrama de flujo del árbol de incidentes o de causas o de fallos, ¿no? O de repente también un análisis de causa fundamental. ¿Y para qué, Jesús? Porque lo que vamos a hacer es, repito, tratar de identificar la primera lámina de queso suizo, que son los factores contribuyentes. Entonces, los factores contribuyentes, que son estos que están aquí, ¿no? Los factores organizacionales, perdón, son prácticamente 16 factores organizacionales, ¿no? Que tenemos justamente aquí y que tienen que ver con hardware, capacitación, organización y comunicación. ¿Qué quiere decir hardware? Si de repente la causa raíz ha sido algún tipo de evento relacionado a la falta de tecnología, será, dentro de esa línea de tiempo identificada, un factor organizacional que derivó como causa raíz en el accidente. Si de repente en esa línea de tiempo, aplicando los 5 por qué, por ejemplo, llegamos a la conclusión que hubo una falta de capacitación al personal, eso será un factor organizacional OR, por sus siglas en inglés. O quizás hubo falta de comunicación, factor organizacional CO. O quizás hubo metas incompatibles que llevaron al evento no deseado, o procedimientos inadecuados o inexistentes. De repente hubo un accidente quizás por descarga eléctrica y la empresa no había implementado un procedimiento justamente para prevenir el contacto eléctrico directo e indirecto con el trabajador, porque no hubo de repente, repito, un procedimiento para mantenimiento de sus estaciones, para mantenimiento de quizás cables eléctricos en grúas, qué sé yo. Entonces ahí pues, se podría ser una causa que a la vez es un factor organizacional hallado en esta línea de tiempo. Luego que aplicamos los 5 por qué, el árbol de fallos o la metodología que ustedes crean conveniente. Gestión de mantenimiento, si es que de repente el accidente fue por una falta de mantenimiento de la máquina. Diseño, de repente por una mala implementación del diseño de trabajo en el colaborador. Gestión de riesgos, gestión del cambio, gestión de contratistas, cuando la causa está asociada a una falta de concientización de los contratistas, cultura organizacional, cuando no hay compromiso ni liderazgo por parte del empleador, influencia regulatoria, aprendizaje organizacional, que tiene que ver con las competencias y las capacitaciones, cuando no son efectivas, gestión de vehículos, cuando de repente el factor organizacional se ha dado producto de falta de controles a nivel de vehículos o sistemas de gestión quizás. Entonces, cada factor organizacional tiene, como pueden ver, un código. Tiene dos letritas en inglés que conforman parte de esta clasificación o categorización de los factores organizacionales o también conocidos como OFT, ¿no? En inglés, que es la primera barrera del queso suizo que vamos a hallar a través de ICANN, ¿ok? Pero ¿de dónde partimos para hallar estos OFT, Jesús? Repito, de la línea de tiempo paralela que hemos hecho o a la cual hemos aplicado la metodología de los 5 por qué, árbol de fallos, que nos van a ayudar a poder determinar estos factores organizacionales, ¿ok? Después de eso, hay cantidad de tablas, y esas tablas, ¿no? Esas tablas, ¿ya? Son tablas que nos van a ayudar, ¿ya? Para poder hallar
acá voy a torcer un poquito, ¿ya? ICANN tiene tablas, porque ya llamamos los factores organizacionales, ¿no es cierto? Ya, Jesús, ¿y cómo hallamos lo que falta? Que son las condiciones de tarea o entorno, cómo hallamos las acciones individuales o de equipo, o cómo hallamos la defensa de sujetos o fallidas. Bueno, la respuesta es sencilla. ICANN tiene unas tablas bastante codificadas como los factores organizativos, que vamos a relacionarlas entre sí, ¿no? A raíz de los eventos ya recapitulados y la información recopilada, para poder relacionar, interactuar, comparar, analizar si esa información se sitúa o se relaciona de manera correcta con algún código de esa tabla asociada a condiciones de tarea o entorno, o a la tabla asociada a acciones individuales o de equipo, o la tabla asociada a defensas ausentes o fallidas, ¿no? Entonces, eso ya lógicamente se vería en un caso práctico, lógicamente que veremos en el curso de ICANN, ¿no? Para poder hallar las siguientes barreras o láminas del queso suizo que nos faltan, porque ahorita solo hemos hallado la primera, que es OFT, factores organizativos, pero nos faltan 4, y eso lo haremos ya en el curso de manera práctica con las tablas que nos brinda SafetyWise, que son la patente de esta metodología, ¿no? Lógicamente creo que no está de más decirles que a las tablas se les va a hacer entrega a ustedes, lógicamente, a todos los que deseen adquirir el curso, o perdón, inscribirse en el curso, porque es parte de los materiales, ¿no? Que ya les voy a explicar en un ratito la señorita Ley. Bien, y por último, ICANN solamente Jesús nos ayuda, como todas las metodologías, a hallar la causa raíz, hallar la causa raíz, analizar los factores organizacionales, etcétera, y para que no van a ocurrir ya está. No. ICANN también, o ICANN, nos ayuda a desarrollar medidas correctivas y preventivas a partir de justamente 3 niveles. Un nivel 1 que nos va a ayudar a eliminar los peligros para que el evento no vuelva a ocurrir a partir de la implementación de controles duros. Nivel 2, donde a partir de la sustitución, ¿no?, y control de ingeniería, vamos a generar un nivel de protección de seguridad y salud en el trabajo también duro. Pero también existe un nivel 3, donde a partir de los controles administrativos y uso de PPs que tienen relación con controles un poco más blandos, también nos va a ayudar o nos va a generar un camino idóneo para que nuestras actividades o acciones preventivas y correctivas sean lo más efectivas posibles, ¿no? Lógicamente, siempre los controles de nivel 3 van a ser menos efectivos que el nivel 1 y 2, pero igual ICANN te ayuda en un informe final a que esto se plasme de una manera bastante creativa, innovadora y bastante también de mucha concientización y sensibilización para la persona que lo va a leer, que en este caso es la alta dirección, las partes interesadas como el comité de seguridad, el área de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, que son personas, repito, parte de la organización que deberían también tener conocimiento de qué cosa se va a hacer para que el accidente o el incidente no vuelva a ocurrir, ¿no? Y en ese aspecto ICANN nos da una mano muy valiosa en términos también de concientización y de lección aprendida, ¿ok? Por eso que, repito, hace todo esto que les he mencionado, hace que la metodología, estimados colegas, estimados profesionales de la SST, la haga hoy en día en muchos sectores, la metodología que está ganando mucho más terreno en los últimos años y sea muy predilecta, sea una de las metodologías más favoritas por muchas organizaciones y colegas como ustedes que quieren mejorar o implementar su sistema de gestión de seguridad desde un aspecto mucho más preventivo, inclusivo y social en la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Y bueno, estimados, en resumen, esto ha sido una introducción, no esto es solamente un 15% de la metodología, ¿no? Un 15-10% aproximadamente, pero yo espero que con esta explicación muy breve que les he dado, el tiempo nos ha quedado corto,
yo espero que les haya dado ciertas luces, ciertos matices acerca de la importancia de la metodología, ¿no? Y yo espero pues que lógicamente les haya abierto al menos la inquietud, que ese es el objetivo de este webinar, brindar información, ¿no? A ustedes acerca de lo que hoy actualmente se utiliza en las industrias, en las operaciones, para hacer que nuestra gestión como líderes en seguridad sea mucho más efectiva y duradera en el tiempo.